Independientemente de las posiciones políticas, nosotros tenemos un intelectual dominicano, historiador, muy querido aquí por la revista 110. Se trata de Manuel Núñez. Manuel Núñez no generalmente pensamos exactamente igual, porque no hay nadie que piense igual, pero Manuel es una persona muy querida y muy sensata. Manuel, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, yo estoy aquí como en casa, ¿no? Acompañado de amigos. Hay una pregunta que le hizo Machi a la participante en el turno anterior, que nos hace pensar algo, que nos puede dar un tema de conversación contigo, y es una serie de afirmaciones y ubicaciones que le hacen a diferentes grupos. Por ejemplo, el PRD es de izquierda. El PLD es un partido de la liberación. Entonces se han ido diciendo, la homosexualidad es de izquierda, el aborto es de izquierda, y una serie de... los anticonceptivos son de izquierda. Entonces se están diciendo, el color negro es de izquierda, es decir, un negro no puede ser de derecha. El prohaitianismo es de izquierda, no puede ser si... Usted no se acuerda que una periodista con mucho fuste me acusó de bandido porque yo no apoyaba a la gente de mi color. Ah, ya. Sí. Y las políticas raciales, ¿no? Qué vaina. Entonces, vamos a comenzar por el tema del color. Machi, Manuel, ¿ustedes entienden que el color es de izquierda y que la posición frente a Haití necesariamente es una posición correcta, el aceptar cualquier intento de integración o disfraz de integración que se pueda utilizar? Mira, yo creo que realmente, en el caso particular mío, yo quiero... porque de momento te dicen traidor. Definir... O ¿cómo le dicen a los negros teñidos? Blanquito por dentro. Exacto, sí. Yo creo que en realidad, en el caso mío particular, yo no soy pro aborto, yo no soy pro homosexual. Yo no estoy porque la República Dominicana asuma las responsabilidades de Haití, o sea, no soy pro haitiano. Entonces yo sería prácticamente un ser conservador, ¿no? Es decir, y ellos, los que mantienen otra posición, tendrían entonces, según ellos creen, el monopolio del corazón. Si ellos han atribuido el monopolio del corazón y que tienen una especie de Sanedrín, ¿no? En el cual ellos deciden quién es y quién no es progresista, y quién no es democrático, y quién no es de izquierda. ¿Y qué es el monopolio del corazón? Bueno, ellos se atribuyen todo lo que son las buenas intenciones, el resto de la humanidad está excluido. Es mala. Es mala, es perversa, está condenada al infierno, es decir, ese tipo de cosas que son... Es un maniqueísmo, es el maniqueísmo. Y en esa dirección que tú vas, no estamos fijando una posición a la defensiva, es decir, ellos han ganado la opinión pública. Ellos no han ganado la opinión pública sabe perfectamente que esas personas lo que han hecho es autoatribuirse condiciones que no tienen, es decir, ellos, el único monopolio que tienen es el monopolio del divisionismo, el monopolio del atomismo, el monopolio de la perversidad. En realidad no hay ningún monopolio de la compasión, como ellos se atribuyen, pero evidentemente es una forma de crear identidades, de fabricarlas, de fabricar monstruos mediante mediante campañas de prensa, y esa forma ha sido la que han utilizado para tratar de desacreditar las posiciones nacionales de defensa del territorio, de defensa de la soberanía, de defensa de los intereses nacionales de la República Dominicana, que es un país. La República Dominicana es un país, no es un derecho humano de los haitianos, es un país independiente, con sus leyes, con su constitución, con su pueblo, y evidentemente es la condición de país la que debe prevalecer por encima de esas percepciones y representaciones totalmente fantasiosas con las cuales se nos ataca muchas veces a los que defendemos los intereses nacionales. Manuel,
Balaguer, en una de las pocas conversaciones que tuvimos, yo no tuve el placer de conversar mucho con Balaguer, creo que lo hice en 3 o 4 ocasiones. Y cuando hablamos del problema haitiano, me dijo, ahí no hay nada que hacer, tarde o temprano eso se consumirá. Pero no hablamos de detalle. ¿Qué tú interpretas que ese señor, por sus libros, por su actitud gobernando tanto tiempo, quiso decir? Eso se va a consumir tarde, no habrá nada que hacer. Yo creo que Manuel Núñez tuvo algo de ese sentimiento en un momento. Así es, yo pienso que Balaguer estaba claro en todo lo que es la percepción del problema haitiano. O sea, fíjate, en Haití hay actualmente 2 gobiernos, ¿no? Está el gobierno formal, que fue electo por una minoría de la población, y está el gobierno provisional, económico, creado por Bill Clinton y Jean-Marc Berribe, que recibe el 90% de las ayudas, y ambos gobiernos han fracasado, ¿no? Los 2 gobiernos han fracasado. Pero eso terminó ya, lo del... No, eso sigue, porque sigue todo tiene la famosa comisión Anterimea, que llaman ellos, la comisión Anterimea, que es la comisión compuesta por Clinton y Berribe, que recibe los fondos, porque los fondos llegan a las ONGs, los fondos no llegan al Estado haitiano como tal. Entonces el Estado haitiano se maneja una pequeña cantidad de dinero, es un Estado en cierto modo ficticio, porque no tiene ningún tipo de presencia. ¿Ficticio o fallido? Ficticio y fallido. Ficticio porque no tiene presencia militar, la presencia militar la aseguran la MINUSTAH, no tiene presencia en todo lo que es el control de la violencia, en todo lo que es el control del territorio, tampoco tiene presencia en los hospitales, en las escuelas, en el sistema de identidad, que es un desastre allí, es un sistema que no existe, y evidentemente es un Estado más bien, es un grupo de comediantes que todo su esfuerzo lo han concentrado en las relaciones internacionales. Fíjate que en último momento el señor Martelly estaba asediado por varios expedientes, un expediente de corrupción enorme de su hijo, un expediente que su hijo le encargaron construir un estadio, ¿no? Y le dieron unos 20 millones de dólares. Y el estadio, se hicieron las maquetas nada más. Y se inauguraban las maquetas con un ingeniero muy bonito, ¿no? El estadio, cómo iba a ser. Pero el estadio no apareció y evidentemente hubo una acusación terrible de una parte, de una porción de los jueces haitianos al hijo Olivier Martelly. Eso provocó que uno de los jueces, el juez que le tenía los talones pisados a Martelly, muriera misteriosamente de un ataque al corazón. Otros dicen que fue un veneno. En Haití son muy comunes los venenos. Y entonces este señor se vio acusado por la justicia igualmente. Entonces, cuando estaba acosado por la justicia, por la división que existe en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo de Haití apenas funciona con 10 senadores, de unos 30 que deben estar, porque los demás ya se les cumplió el tiempo. Hace 3 años que no hacen elecciones. Entonces, eso hace que cualquier decisión, y esto lo digo también para las personas que han hecho pactos con Haití en las últimas conversaciones que hubo en Jimaní, que han ido una cantidad de empresarios alegres, ¿no? Entretenidos con todo un montón de promesas y de cosas que le han prometido. Ellos van a ir por lana y saldrán trasquilados, porque cuando llegue cuando llegue el Congreso haitiano, todo eso va a ser firma en papel mojado. Incluye ahí, se nos parece un poquito al diálogo de la guerrilla colombiana, es decir, hablamos en Cuba y en Jimaní y peleamos en otros escenarios. ¿No te parece que hay una dualidad? Bueno, sí, en el caso haitiano, tantos acuerdos, pero por otro lado arrecian otro tipo de guerra. En el caso haitiano hay una política de la doble cara. Hay una cara amable que ellos emplean en las conversaciones con los dominicanos, llena de sutileza, llena de hipocresía, ¿no? de palabras bonitas, de palabras velidosas. Y hay otra cara que emplean tras bastidores, en la que le dicen a sus aliados que nos arrecien la presión, que no nos quiten el pie del cuello. Es decir, mientras ellos hablan bonito en las conversaciones, envían a sus enviados a los organismos internacionales a atacarnos. Es una diplomacia de doble cabeza, una diplomacia de las embajadas, de los gobiernos,
Sí, el Martelly ha ido a Estados Unidos a hablar con Obama por 4 días, en visita oficial a hablar con Obama, ha hablado con Obama, ha hablado con Biden, ha hablado con Insulza y ha hablado con el Departamento de Estado y en todos los casos le ha exigido a los americanos que no nos quiten la presión. Es decir, su exigencia mayor ha sido mantener toda la presión. Entonces los haitianos tienen esa doble cara, o sea, de por un lado ser amables en las conversaciones, jugar a la hipocresía, y por otro lado ser implacables una vez que están operando tras bastidores. O sea, que tienen ese tipo de política capicúa. Pero el mismo Martelly a veces dice una cosa y al otro día nos dice otra, nos reclama otra. Sí, así es, porque es una política seguida de la emoción, es decir, del rumor, te matan por del la noche viento. y de día lloran por ti. Y la posición de las islas, de aquellas islas vírgenes, ¿cómo se llama? De Granadinas y San Vicente. Exacto, de San Vicente. Sí, los haitianos han hecho un lobby muy fuerte en todas las islas, porque los haitianos, bueno, nosotros una vez fuimos a las islas, sí, fuimos a y ellos han hecho básicamente un trabajo de política racialista, de política basada en la identidad racial. Han sembrado el estereotipo de que los dominicanos son racistas, de que los niegan a ellos, de que ellos existen como país independiente porque los dominicanos se han negado a unirse a ellos. O sea, ¿y somos racistas, Manuel? Yo creo que es una percepción falsa. Los haitianos no pueden hablar de racismo, porque si hay un país racista en el mundo es Haití. Si un país que prohibió en su constitución de 1805, prohibió la propiedad a las personas blancas. O sea, prohibió el acceso a la propiedad por el color de la piel. Un país que ha tenido, que su historia ha sido la historia de las guerras raciales, que ha habido matanza de mulatos, matanza de blancos. La última matanza que hubo en Haití fue la matanza del 57, de 1957, matanza que fue reseñada por un hombre que era muy querido de la generación de Machi, que era el padre de Jacques Biot, Alfred Biot. Alfred Biot vino huyendo de allá también. No, vino huyendo de Haití, era un mulato. Y era candidato presidencial. Y era candidato a presidente, y vino huyendo de Haití, porque cuando subió el poder negro en Haití, encabezado por Duvalier, Lorimer Denis y Jean Price-Mar, Alfred Biot se vio obligado a poner los pies en polvorosa porque y él lo cuenta en un libro famoso que habla del tema, hubo una matanza de mulatos. Es decir que no podemos nosotros, con esos antecedentes, recibir lecciones de racismo de Haití. Ellos chantajean con eso. Y hablando ya fuera de lo retórico y de todas esas palabras que los intelectuales haitianos se caracterizan, ¿Haití tiene solución? Yo no sé si tiene solución. Yo creo que la solución no está... ¿Y si la solución está aquí? La solución no está en República Dominicana. En primer lugar, porque Haití tiene la capacidad de hundir todos los progresos que la República Dominicana ha logrado. Es decir, Haití es un país que tiene actualmente 1,5 de tierra útil para la agricultura, de superficie boscosa, es decir, algo menos que la población de La Vega, en tierra útil para la agricultura. Se está deforestando a un ritmo de un 4% anual, o sea que eso se sigue deforestando, consume 6 millones de metros cúbicos de madera por año, lo cual evidentemente es una situación catastrófica que han traspasado a República Dominicana, porque a República Dominicana están devastando los bosques dominicanos, los parques nacionales, para transportar carbón a través del lago del Fondo hacia Haití. Y de hecho podemos decir que en muchos casos el bosque dominicano arde en las cocinas de Puerto Príncipe. Entonces, en ese país que el territorio está devastado, que fue víctima del mayor desastre ecológico, que fue el vertido de compost radioactivo que concilió el señor Próspero Abril, que recibió $5 millones para recibir un compost que estaba destinado a Oviedo. Se lanzó en la bahía de Guanaíves y destruyó toda el área pesquera de la zona más, digamos, con más peces de Haití. Entonces, en ese país no hay industrias, no hay un polo de autoridad. Es un país que está intervenido desde hace 11 años por la MINUSTAH. Es un país totalmente atomizado, tiene todo lo que sería el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores,
liderazgo de la malaria, liderazgo de la filariasis, liderazgo del SIDA, liderazgo del cólera ahora, no tiene un parque sanitario para hacerle frente a esa enorme calamidad de salud pública y no tiene, digamos, tampoco un grupo humano que pueda convertirse en un factor de riqueza o de transformación, porque su población en más de un 60% es analfabeta. O sea, con todos esos elementos que están a la vista, evidentemente no hay razones, no existen razones valederas, sensatas, para tener un pronóstico. ¿Y por qué no viable o es difícil una solución en un país donde nosotros tenemos clases sociales muy claras? Sí. Buenas o malas, pero tenemos establecido el nivel de clase social. Sin embargo, en Haití, todavía yo no he podido entender que cómo es posible que con unos intelectuales y unos políticos que se educaron en París, que se educan en Quebec, en Canadá, en el mismo Estados Unidos, hayan logrado un nivel tan alto en esa área, y por otra parte aparezca un sur de Haití o unos Congo que tú todavía no entiendes cómo conviven esas dos clases en Yo una creo sola que media hay un isla. intelectual llamado Barthélemy que hizo una radiografía de lo que era Haití y él habló de la existencia de dos culturas, una cultura criolla formada por personas que corresponden a ese perfil, que se han cultivado, que viven, digamos, de acuerdo a lo que serían los recursos de su país, que siguen una tradición nacional más o menos que tiene ya larga data, tienen 200 años de independencia, y el resto de la población, que serían los famosos bozales, o que llaman allí congos, ¿no?, que vive emocionalmente encerrada en África, ¿no?, que Pero pintan esa leones. gente es prehistoria africana, que todavía hay ahí. Que pintan leones, tú ves los leones en los tapetapes, tú ves Sí, que pintan y leones, bosques altos. jirafas, animales que no existen en el En continente Haití. y que viven en otro mundo. Entonces son dos sociedades. Hay una sociedad que habla francés, que más o menos trata de incorporarse al mundo civilizado, al mundo del progreso tal como lo entendemos en el mundo occidental. Esta sociedad que habla creol, que vive en el vudú, que vive encerrada en sus Pero eso es viejos genético, atavismos. ¿Eh? Tienen en su Eso está ahí. genoma. O sea, son dos sociedades que, Sí, que pero están... ¿cómo es posible que un pintor naif te pinte un león o una selva que Bueno, nunca ha son existido en América? recuerdos culturales, es decir, que están en el folclore, que están en se la transmiten mentalidad. por Porque diferentes- es Por una los genes, mentalidad, machi. No, los genes no. Se lo cuentan los se lo cuentan, es abuelos. decir, hay toda una Los situación abuelos se lo de cuentan. transmisión cultural, porque es una sociedad que tiene sus propias raíces allí mismo asentadas, es decir, que ha sido creada al calor de lo que fue un fenómeno que es la esclavitud, ¿no?, y la plantación. Entonces, no conoció otro tipo de vida que no fuera esa, y esa es la vida que va transmitiendo. Esos libertadores también le impusieron. También le impusieron, es decir, pero además actuaron de modo distinto, porque uno es, en el caso de Toussaint no es un libertador. Toussaint nunca proclamó la independencia de Haití. Toussaint llegó al poder en 1792, cuando venció a Rigaud, con la ayuda de los ingleses, y Toussaint, evidentemente, a pesar de que estuvo 10 años en el poder, nunca proclamó la independencia. Y esa clase Y gobernante. no la proclamó por temor a los bozales, a los negros africanos. Esa clase gobernante y política menosprecia a la otra que usted está hablando. Yo creo que ambas se menosprecian, porque evidentemente el que no conoce allí no se da cuenta cómo es que funciona el país. O sea, es decir, la clase esa de abajo, la mayoría del pueblo, detesta a los blancos y a los mulatos. O sea, es muy difícil que un mulato o un blanco... ¿Y sea quiénes electo. terminan cruzando la frontera o cogiendo un bote? ¿Cuál es la clase que se va? Las dos. O sea, aquí ahora mismo hay de los dos grupos. Hay del grupo alto que no tiene seguridad porque nadie puede asegurar nada, una sociedad donde el caos es lo único que gobierna. Y luego está el grupo pobre que huye hambriento, es decir, que estamos padeciendo una inmigración. Manuel, hay un tema que yo no quiero que se quede y es
¿Cómo es posible que al PLD, que desde el 96 hasta aquí se le puede acreditar la mayor permisividad en ingreso de ciudadanos haitianos ilegales a República Dominicana indocumentados, le estén realizando presiones que hoy día, el propio presidente dice, ilegales 1 millón, no los molestamos, ni policía ni nada, y sin embargo lo presionan? ¿Por qué, si el gobierno, que ha sido más permisivo, ha permitido que este país, hoy mismo tú tienes que respetar a un haitiano con mayor cuidado que a un dominicano? ¿Por qué a ellos lo presionan si hay que agradecerles? Yo creo que había una política de reculamiento. Los haitianos son insaciables en las negociaciones. Pidiendo. Sí, pidiendo. Ellos piden y piden y piden, y luego te piden el país, ¿no? Es decir, ellos han roto la frontera física y ahora quieren romper la frontera jurídica. Entonces han visto la ocasión para hacerlo. Y desde luego, esta ocasión ha encontrado una cáfila de traidores locales que han servido de peones del instrumento internacional. Es decir, que son personas pagadas por la Embajada Norteamericana, por la Unión Europea, para hacer ese para hacer ese trabajo de destrucción del país, de destrucción de todo lo que es la frontera jurídica del país. Entonces, con esa alianza de grupos, los traidores locales más Martelly, que estaba con el agua al cuello en aquel momento, porque él estaba con el agua al cuello, tenía a los jueces detrás de él por la muerte de Sergi Jean-Joseph, un juez que lo investigaba, un juez de instrucción, tenía las protestas de los haitianos que se dan cuenta de que este cantante, el llamado Suimiki, que lo que sabía era bailar desnudo en una discoteca, no ha resuelto ningún problema de Haití, no tiene capacidad para movilizar a la comunidad internacional, no tiene liderazgo para que le den el dinero que él pueda administrarlo y actuar como un gobierno. Entonces, ante esas situaciones, de un gobierno desacreditado, con la turbamulta detrás, con los jueces detrás, acusados de corrupción, sin soluciones de ningún tipo, apareció milagrosamente la posibilidad de unificar y de cohesionar al pueblo haitiano, convirtiendo a la República Dominicana en el enemigo número 1. Y lo que estamos claros en esa posición que tú fijas, estamos claros. No estamos faltando a la compasión humana, es decir, que nosotros debemos tener un poco de compasión con esos ciudadanos. La compasión empieza por casa. Cuando nosotros estábamos diciendo que estamos gastando 5.300 millones de pesos en salud de los haitianos, ¿a quién le estamos quitando la salud? A los de aquí. A los dominicanos. Los dominicanos no tienen derecho a tener salud. No tienen derechos humanos. No son sujetos de derecho. Además están en su país. Los dominicanos no tienen ningún derecho en Haití de ocupar un hospital haitiano. ¿Por qué no puede haber una reciprocidad real entre los dos países? Porque pero ellos no la tienen y nos las exigen a nosotros. Exacto. Es decir, las grandes naciones no tienen compasión, devuelven los ilegales, los tratan mal, no los quieren. Tú buscas un haitiano en las islas esas que hablamos y no lo encuentras. Es que la compasión tampoco ellos están obligados a tener compasión. Porque no, ni nosotros, ni los caribeños somos responsables del problema haitiano. Haití no es un problema interno de República Dominicana. Haití no es Barahona ni es Santiago. Haití es otro país. Y tenemos con Haití las mismas obligaciones que tenemos con Afganistán. Ninguna. Son las obligaciones que tenemos con el mundo internacional. Entonces, se nos ha hecho creer a nosotros, erróneamente, de que tenemos la culpa de los problemas haitianos, de que somos responsables de sus problemas. Y no lo somos. Y no lo somos. Los responsables son ellos y deben ser los que carguen con sus problemas. Y ellos nos han transferido sus grandes problemas. En Haití, por ejemplo, votaron en las últimas elecciones 1.060.000 personas. De ese millón, Martelly obtuvo 700.000 votos. Pero estamos hablando de un país con una población semejante a la dominicana, quizás un poco más que los dominicanos, que además de ello debería tener un aforo de votantes de unos 6 millones de votantes, es decir, un padrón
de 6. Ellos decían de 4, pero debe ser de 6. Es decir, que Martelly fue electo a la presidencia en unas elecciones en las que apenas votó el 25 oficialmente, y si calculamos realmente, midiendo todos los adultos, el 16% de la población. Es decir, fue electo con 700.000 votos, los votos que aquí obtiene un senador. ¿Con qué documentación se puede decir? No hay documentación, entonces ellos no tienen un sistema de documentación. Los haitianos están privados de tener una cuenta bancaria, de desplazarse por el mundo, de tener una identidad de persona, de tener una propiedad, porque no tienen identidad. Entonces, toda esa montaña de problemas, en lugar de resolverlo, la han trasladado y la han exportado a la República Dominicana. Que sea dominicana el que identifique a los haitianos. Que sea la República Dominicana la que cargue con esa montaña inmensa de problemas que es capaz de hundir incluso a la República Dominicana como país. Eso desde luego es inaceptable. Y eso lo han hecho, lo han logrado con la complicidad, aunque con el tú concurso, lo has dicho mucho, ¿cuál es tu posición con el fallo? Yo creo que el fallo ha sido una bendición. El fallo ha esclarecido los problemas fundamentales de la República Dominicana. La República Dominicana no puede asimilar esa cantidad de personas que ellos quieren. El fallo ha medido, digamos, lo que ha sido el problema en términos del Estado dominicano. Y la Junta ha hecho un trabajo extraordinario, porque la Junta Central Electoral hizo un inventario de cuántas personas habían sido afectadas por la sentencia. Y llegó a la conclusión, desde el 29 hasta acá, que el cerebro mayor de la Junta, es decir, el maestro cerudado, que llaman ellos, estaba sano. Solamente había 14.000 personas que habían sido declaradas legalmente, o un poquito más de 14.000 personas, de padres no residentes, o sea, de padres que no eran residentes en República Dominicana y que estaban en una condición semejante a la señora de Guy Pierre, que sirvió de modelo a esa sentencia. Ahora bien, usted ha escuchado una gran cantidad de personas que han hablado de que se han afectado a 250.000 personas. ¿De dónde saca Amnistía Internacional esos datos? ¿De dónde lo saca el Centro Bonó? ¿De dónde lo sacan los periodistas que están hablando de esa falacia? ¿De dónde pues sacan esos datos? Porque yo no creo que aquí haya dos juntas centrales electorales. Es decir, no hay, o sea, digamos, una entidad oficial que pueda decir a ciencia cierta lo contrario a lo que dice la Junta. Y en Haití no es. Y no es en Haití que pueden decirlo. Entonces, luego ha habido otra acusación de que la República Dominicana no cumple con los estándares internacionales en términos de justicia. De 190 países, 190 estados, en 160 países, los hijos de indocumentados o de no residentes no se benefician del jus soli, incluyendo a dos países emblemáticos, incluyendo Sudáfrica, que la ley del 95 de Mandela dice claramente que todos esos hijos de gente venida de Zimbabue y los países vecinos que van a Sudáfrica a arrebatarle los empleos a los sudafricanos no le corresponde la nacionalidad. Mandela. O sea, digamos, el hombre emblemático del antirracismo. Pero tampoco en Haití los hijos extranjeros le corresponde la nacionalidad en cualquier condición en la que estén. Es decir, Haití se quiere beneficiar de un procedimiento que ellos rechazan en su país. O sea, que es una situación de desigualdad. ¿Tienes? Así que es algo totalmente absurdo. Luego se ha dicho... La posición del gobierno de defender la sentencia es correcta. Es correcta. Yo creo que debe ser apoyada por todos los dominicanos. El gobierno ha tenido, digamos, una actitud ambigua en el sentido de que hay una porción pequeña, influyente en el mando del gobierno, que ha estado detrás de los grupos que están combatiendo la sentencia. Ese encuentro que ustedes tuvieron en el Hotel Embajador, en que se habló de ello, ¿ustedes enrostran al gobierno alguna falla en la aplicación de la sentencia o en el comportamiento que está teniendo el gobierno? Nosotros únicamente nos hemos referido a un aspecto de lo que ha hecho el gobierno, no a todo, porque evidentemente hay grupos que están en un laborantismo permanente. Tanto es así que el presidente de la República iba a leer un discurso en La Habana de humillación del país. Y lo cambió. Y al oír y escuchar todo lo que le habían dicho
evidentemente, ese discurso en el cual él le pedía perdón a los haitianos, que era una especie de tratar de pasarle un rodillo a lo que es un poder del Estado, en este caso el Tribunal Constitucional, el presidente lo cambió, no lo leyó, y evidentemente todo ese grupo que envenenado, ¿verdad?, que tenía un discurso envenenado, fue en cierto modo desarticulado de una manera muy rápida. Es decir, el gobierno no está actuando en todo lo que vale en la línea correcta. En primer lugar, porque el gobierno todavía mantiene el decreto 327-13, un decreto que realmente destruye todos los dispositivos de la sentencia. En ese decreto se plantean varias cosas, ¿no? Lo primero es que el decreto extiende el plazo de operación de la ley desde 2004 hasta el 2011, 7 años, y eso evidentemente va a reventar todo lo que son las oficialidades civiles de gente pidiendo regularización. Lo segundo es que en el artículo 12 del decreto se plantea, de manera, digamos, taxativa, de que los haitianos pueden pedir el formulario sin ningún documento de identidad y dar el nombre que ellos entiendan que deben dar. O sea, sin ningún tipo de documento. Pueden pedir formulario y ya tienen una regulación de 18 meses en el país. O sea que pueden permanecer casi 2 años en el país sencillamente llenando un formulario con el nombre que ellos quieran dar. Eso evidentemente es un efecto llamada que va igualmente a crear una situación catastrófica en el país. En tercer lugar, en el artículo 30 de ese documento se plantea que aquellas personas vulnerables en términos sanitarios, o sea, todos los enfermos, hay que darle residencia rápidamente. O sea que eso es un efecto llamada a todos los enfermos del país más insalubre del continente, que tiene todos los récords, y eso igualmente reventaría todo lo que es la salud pública dominicana. En cuarto lugar, se habla de que el gobierno va a suspender todo lo que son las deportaciones por 18 meses, es decir, hasta 2015. Evidentemente eso va a desmoralizar a todo lo que son los servicios de seguridad, al CEFRON, a Migración, todo eso queda desactivado y eso sería igualmente catastrófico. Y en quinto lugar, se plantea que si al cabo de esos 18 meses la persona que llenó el formulario es rechazada por la autoridad, esta persona tiene derecho a incoar un proceso en contra del Estado. Y eso va a reventar la justicia a nivel nacional. Bien, queda mucho por hablar, queda mucho por hacer. Le damos las gracias a Manuel Núñez y queremos hacerle un obsequio. Hay un árbol que se llama el árbol milagroso, Miracle Tree. Viene desde la India y te vamos a entregar una cajita con unos sobres de un té que viene desde la India, nos las trae Otto Gómez para Manuel Núñez. Lo voy a disfrutar. Tomarse tu tececito de vez en cuando y así poder rebajar también unas libritas. Así Manuel, claro. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Le agradecemos mucho, a ustedes lo mismo.